Bienvenida. Bienvenidos a este tiempo de oración, oración por la palabra, oración escritural. La oración escritural es lo más cercano a orar la voluntad de Dios, orar su propósito, orar sus intenciones, orar su amor, su grandeza. Y como siempre, agradecerle a Él porque Él es el que nos permite estar en estos espacios y Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Así que bienvenidos. Si usted puede copiar el enlace, enviárselo a alguna persona que considere que lo puede recibir a esta hora y se puede conectar, hágalo. Haga lo que usted le hace bien a las personas. Cuando se trate de compartir el evangelio, no debe sentir ningún temor. ¿Por qué? Porque lo van a poder recibir todas las personas que están ahí juntamente con usted, ¿sí? Hacérselo saber. Nada mejor que eso. Hacerle saber que usted ama a esas personas, que usted las quiere, que usted desea lo mejor para ellos. Yo, por ejemplo, voy a enviarle aquí a una persona conocida con la cual hablé el día de ayer y le dije que le iba a enviar el link, ¿sí? Cuando se comparte la palabra de Dios, nunca hay que sentir temor, nunca hay que sentir miedo. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor y las personas se lo van a terminar agradeciendo. Estoy seguro de eso. Quizá al principio no, quizá al principio dirán, pero ¿para qué me envía si yo no necesito? Mm, Todos necesitamos de Dios. Dios es una necesidad. Dios nunca es un lujo, Dios no es religión, Dios es salvación, Dios es vida, Dios es propósito, es todo, todo lo que el ser humano necesita. Nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Él no somos absolutamente nada, ni en esta vida ni en ninguna parte, para nada. Bien, amados, quiero invitarles a que hoy tomemos la palabra del Señor, abramos nuestras Biblias o prendámosla ahí en su celular, en su tablet, en su computador, prenda la Biblia y lo va a hacer en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3. Y vamos a leer desde el verso número 1 del capítulo 3 hasta el versículo número 10. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El título, curación de un cojo. Dice la palabra, y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saliendo se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, el templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ahí está la palabra. Se llenaron de espanto por lo que había sucedido. Y es lamentable que muchas veces no
nos dejamos nosotros visitar de parte de Dios. Y Dios quiere hacerlo. Dios está muy interesado. Si usted quiere ponerle un título a esta enseñanza, le sugiero que le ponga el, el título La hora de un milagro. Y si quiere, no le ponga tanto la hora de un milagro, sino diga la hora de mi milagro. La hora de mi milagro. Esta va a ser la hora de su milagro. Si usted lo cree y está esperando un milagro de parte de Dios, pues Dios tiene horas, Dios tiene tiempo, Dios tiene espacios, Dios tiene citas divinas para obrar un milagro en cada uno de nosotros. Y antes de entrar en la palabra, pues les invito a que oremos, a que le digamos a Dios, Señor, permítenos entender tu palabra, revélanos tus secretos, tus maravillas y ayúdanos dándonos discernimiento, dándonos la capacidad de la revelación para que lo que yo haga, lo que yo oiga, lo que yo vea, sea por voluntad tuya y no por mis caprichos. Oremos, incline su rostro si puede hacerlo ahí donde está y hable con Dios. Señor, en el nombre de Jesús te damos todo el honor, toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias, Dios de los cielos, por permitirnos llegar a esta hora, a este espacio, Señor, podernos unir a estas plataformas y recibir de parte tuya tu bendición. Tú a cada uno nos asignaste una bendición, aún desde antes de nacer, Señor. Ya tú nos tenías un esposo, una esposa, ya tú nos tenías unos padres, unos hermanos, ya tú nos tenías unos hijos, ya tú nos tenías una iglesia, ya tú nos tenías pastores, hermanos en Cristo, ya tú no tenías todo, Señor. Cuando llegamos a esta vida, Señor, ya tú nos tenías preparada las cosas, Dios del cielo, así como con Adán y con Eva, Señor. Tú, antes de crearlos a ellos, les creaste un mundo perfecto, les creaste un ambiente, les creaste el trabajo, les creaste animales de compañía, aún animales para que todos los tomaran y los sacrificaran y se alimentaran de ellos. Gracias, Señor, porque nosotros no hemos creado un sol que nos alumbra, una luna, Señor, no hemos creado el día ni la noche, no hemos creado el aire, no hemos creado los alimentos, todo lo has hecho tú, Señor, para nuestro bien, Señor. Todo, afortunadamente, tú lo has hecho para nuestro provecho, Dios, y te lo agradecemos inmensamente, Señor, por cada familia, Señor, y que podamos nosotros valorar lo que tú nos das, Señor. Que podamos agradecer lo que tú nos das, Señor de la gloria, y que podamos ayudar a otros también con lo que tú nos das, Padre Santo, porque de eso se trata la vida, Señor, de aprender a convivir con las diferencias y de aprender a ayudarnos mutuamente, Dios del cielo, y así será mucho mejor la vida, Dios. Te lo agradecemos, Padre, este momento tan especial, esta palabra que se ha leído y que te pedimos a ti, Señor, nos ayudes a comprenderla, a entenderla, a ser parte de los personajes que están en ella, Señor, y a obtener nuestro milagro, así como hemos titulado esta enseñanza, la hora de mi milagro. Sí, Señor, lo creemos, Padre, que hoy nos hemos levantado más temprano, Señor, con la intención, Padre Santo, primeramente, Dios, de buscar tu rostro, tu presencia, pero también saber que hay que hacer es cotidiano, Señor, que hay que ir a laborar, que hay que ir a presentarnos a una empresa y poner al servicio los talentos, las habilidades, el motivo por el cual nos han contratado, Señor, y hoy daremos lo mejor, Padre, daremos lo mejor, Señor, porque ese milagro que tú vas a hacer en nuestras vidas, Señor, nos va a capacitar para más cosas, Dios. En el nombre de Jesús, gracias por los que ya estamos, aún por los que se han de conectar en el transcurso, Señor, de este tiempo de oración y los que recibirán palabra tuya a través de un diferido, Señor, de un enlace, de saber, Padre, que tú estás hablando a muchas personas a la vez, Dios. En el nombre de Jesús, en tus manos quedamos, agradecidos por todo, Señor. Amén. Bueno, mis amados, muy bien, bienvenidos quienes ingresaron mientras estábamos en este tiempo de oración. La hora de mi milagro.
como título de esta enseñanza. Hemos tomado como base bíblica el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, donde se habla la historia de un cojo de nacimiento, una persona que nunca había caminado en su vida y que más adelante de esta escritura dice que él tenía más de 40 años de edad, más de 40 años, sin haber experimentado el poder dar un solo paso en su vida. Tal vez sus padres, cuando era pequeño, lo intentaron, pero se dieron cuenta que este niño había nacido con una malformación en sus pies. Sí, por lo tanto, toda la vida este joven estuvo dependiendo de los padres o de familiares o tal vez de amigos y así se volvió un estilo de vida donde él dependía de los demás. Siempre tuvieron que hacerle las cosas, siempre. Yo creo que tal vez le hicieron una tabla, le enseñaron a cómo arrastrarse usando sus manos, ¿sí? No sabemos, pero tuvo que haber sido fuerte. O sea, si usamos un poco la imaginación, tuvo que haber sido muy difícil la vida de este hombre. Probablemente nunca se casó, probablemente, perdón, nunca tuvo hijos. No lo sabemos porque las personas antiguamente cuando tenían una malformación o algún problema físico, eh, se le consideraba una maldición. Se le consideraba que esa persona había sido maldecida por Dios porque había nacido así. De hecho, al Señor Jesús en alguna ocasión le preguntaban, ¿quién pecó, este o sus padres? A Jesús le hacían esa clase de preguntas. La gente era directo, era cortante y todo lo relacionaban por pecados. Y el Señor Jesús muchas veces tuvo que decir, no es que haya pecado este o sus padres, sino esta enfermedad que no es para muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Ah? Impresionante, ¿no les parece? Las respuestas sabias del Señor Jesús cuando querían así interpelarlo, cuando querían como buscarle una palabra para acusarlo, hacerlo sentir mal. Pero mire, el Señor Jesús siempre respondió con sabiduría. Entonces, dice la historia bíblica. Quiero que la leamos y vamos a ver algunos detalles muy particulares. Dice que era la hora novena, la de la oración. Era la hora novena. Para nosotros quizás serían o las 9 de la mañana o las 9 de la noche. Pero en el calendario judío, la hora novena se refiere a las 3 de la tarde, porque para ellos el día comienza a las 6 de la mañana. Entonces ellos de 6 a 7 de la mañana es una hora y así sucesivamente. Así pues de que la hora novena para en el calendario judío son las 3 de la tarde. Así que puedes sacar la conclusión. Esa era la hora de la oración. Y dice el verso 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Mm? Impresionante. Entonces, todos los días lo traían, todos los días. Ya se había vuelto un círculo vicioso. Todos los días traían a este hombre y pues él no tenía opción. Él se volvió prácticamente una persona a quien digamos, los gobernantes de la época e incluso habían sacado leyes que si una persona se podía autosostener, podía hacer sus quehaceres de trabajo o algo, no se le permitía pedir limosna, ¿sí? Ahora, si esta persona también tenía familiares que lo pudieran sostener, tampoco se le permitía pedir limosna. Entonces vemos que no solo él, sino su familia eran personas pues pobres.
Y aquí vemos una doble situación. Aparte de pobres, enfermos, enfermos con discapacidades. Entonces la situación no era muy alentadora, ¿sí? Lo único que tenía buenito, buenito este hombre, aparte de su organismo internamente, eran los ojos, porque él pudo ver a Pedro y a Juan. Eso sí le servía muy bien los ojos. ¿Qué más tenía él bien? Bueno, la boca. Este hombre podía hablar, ¿sí? O sea, la única deficiencia de él era que no podía caminar. El resto todo, todos los sentidos le funcionaban. Y con ellos logró hacerse a un milagro, porque él comenzó pidiendo limosna. Él comenzó pidiendo limosna, ¿sí? Dice el versículo número 3. Dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y el ruego, pues como su palabra lo indica, una persona cuando va a rogar, por lo general agacha la cabeza, baja la mirada, habla en un tono como de lástima, ¿sí? Extiende la mano esperando algo. Y son situaciones, amados, que uno, si uno se pusiera en el lugar de esa persona, uno diría, wow, tremendo. Y así a cada persona. O sea, él siempre recibió monedas. Pero los judíos, en el caso de Pedro y de Juan, ellos, dice ahí la palabra, que cuando él les pidió algo, cuando él, como dice ahí en el versículo 3, les rogaba que le diesen algo. ¿M? Dice que Pedro y Juan fijaron en él los ojos y ellos dos le dijeron a este muchacho, míranos, míranos. Entonces, una de las claves, amados, una de las claves, quiero que tengan muy presente esto. Lo primero, él escuchó la voz, pero no una voz normal, no una voz como tal vez la que ya estaba acostumbrado a escuchar. Sí, tome, tome para que se alimente, tome para que lleve algo para su casa y así sucesivamente. Cada quien le diría algo o mucha gente no le diría nada, sino solamente le daba. ¿Sí? Pero ese día que era el día de su milagro, él escuchó una voz diferente o dos voces de Pedro y de Juan que le dijeron, míranos. Entonces, lo primero que hay que anotarle a este pasaje, esta historia hermosa, es que Pedro y Juan hicieron que este hombre levantara la mirada. Amados, su respuesta no está aquí en la tierra, su respuesta está en el cielo. Su respuesta, su bendición, su mayor milagro lo va a efectuar Dios en su vida, en su casa, en su familia, en sus finanzas. Aunque están aquí en la tierra, pero la palabra de Dios dice que todo lo que desatemos en el cielo sería desatado aquí en la tierra. Así pues de que ese milagro que usted va a recibir viene de parte de Dios, viene del cielo mismo. Y Pedro y Juan le estaban era diciendo a este hombre, ya no mires más tu situación, ya no mires más tus pies, ya no mires más el piso donde estás, sino levanta la mirada. Y qué mejor que eso, mi amado. Y hoy el Señor le está extendiendo a usted la invitación para que haga lo mismo. Ya no mire más las circunstancias que le rodean. Ya no mire más el problema que le aqueja. Ya no mire más ese papelito donde tiene escrito los problemas que tiene, las deudas. Y no sé qué más pueda tener en su escritorio, en su mesita de noche, en la mesa, en el comedor, no sé dónde, pero algo que le está recordando su problema.
que hay una deuda que pagar, que hay un compromiso económico o que hay una audiencia judicial, qué sé yo. Hay muchas personas que hoy se levantan medrosas, atemorizadas, con miedo, porque tienen que enfrentar alguna situación. Alguna situación les está aquejando y les está haciendo sentir mal y les está causando nerviosismo. Y lo que menos quiere el Señor es que nosotros, ¿sí?, estemos como preocupados. Es mejor ocuparnos en la solución que preocuparnos en el problema. El día de ayer hablaba con alguien y me hablaba acerca de un asunto de un hijo. Y yo le decía, el problema sería esperar resultados sin hacer oración. Eso sí sería un problema. Esperar resultados sin haber hecho oración, sin haber hecho un ruego. Es que este hombre rogó. Claro, él estaba esperando monedas. Él ya se había acostumbrado. Él no veía ninguna posibilidad. Él ya estaba como resignado a vivir por el resto de su vida de esa manera. Sus familiares o sus amigos, los que lo traían todos los días, ya se había creado una rutina. Así pues de que yo quiero decirle hoy, amado, anote en alguna parte la fecha de hoy, porque será el último día de su condición así. Será el último día donde usted se levante con el problema en su mente, en su corazón. Será el último día donde usted experimentará el nerviosismo que le causa una llamada. Van a venir, me van a quitar, va a pasar esto, va a pasar aquello. Porque tenemos que crear una nueva expectativa, no una expectativa de miedo, de continuidad al dolor, al problema que muchas veces se vive. Nosotros necesitamos pasar esas páginas de esa incertidumbre que crean lo cotidiano. Muchas personas se acostumbraron a eso. Y hoy la invitación de parte de Dios es: levanta tu mirada, levántala, levántala, levanta tus ojos al cielo. Dice un salmo: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Porque estoy seguro que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y él no se avergüenza de llamarse Padre nuestro. Él no se avergüenza de ser nuestro Dios. Él se siente orgulloso y a él le encanta bendecirnos. Uno de los deleites de Dios es bendecir a su pueblo. Dice Jeremías 32, versos 39 en adelante, dice: y me alegraré haciéndoles bien. O sea, el deleite de Dios, uno de los deleites, aparte de salvarnos, es hacernos bien. Y Dios quiere que hoy ya no sigas dependiendo de terceras personas, que ya no sigas viviendo en el lugar que no quieres seguir viviendo. Es algo que a usted le ha tocado, pero no es algo que ha querido. Así pues de que yo le invito a que por un momento, con su mirada hacia lo alto, pero con sus ojos físicos cerrados, abra sus ojos espirituales. Si lo puede hacer ahí donde está, si lo puede hacer. Aún si hay personas a su alrededor, tal vez van en un medio de transporte, no sé dónde está usted en esta hora, pero Dios lo sabe. Así como alguien dice simuladamente, levanta la mirada, cierra los ojos y sin que nadie le escuche una palabra, solo Dios, ahí en su secreto, dígale al Señor: Señor, hoy es el día de mi milagro. Esta es la hora de mi milagro. El milagro se iba a efectuar
Pedro y Juan sabían lo que le estaban diciendo a este hombre. Iba a ser su primer milagro físico, un milagro creativo, como Dios. Dios creó la luz, Dios creó los planetas y ellos habían visto milagros, conversión de almas. Ellos habían visto milagros por la mano del Señor Jesús, pero no por la mano de ellos. Ya no estaba el Señor Jesús con ellos. Ahora estaba el Espíritu Santo con ellos. Y ellos le dicen, como yo le estoy diciendo a usted ahorita, levanta la mirada, levántala. No siga mirando más el problema, no siga mirando más ese recibo de los servicios que usted dice, no lo puedo pagar y ahora ¿qué hago? ¿Quién me presta para eso? Hoy viene un milagro de parte de Dios para su vida. Beatriz Quintero, hoy debes creer que ese milagro está viniendo de parte de Dios. Está viniendo de parte del Señor. Ese milagro tan anhelado. Este hombre no estaba esperando sino monedas, pero los hombres de Dios estaban pensando otra cosa. Por eso hay como con sus ojos cerrados, así como está con esa actitud diciendo, Dios, yo conozco mi pasado y conozco mi presente, pero desconozco mi futuro y tú conoces mi futuro. Señor, éntrame o hazme entrar en esa dimensión de fe en donde las cosas son diferentes, en donde las cosas verdaderamente valen la pena vivirlas. Vamos, ahí, a bajita voz, para que nadie le diga, ¿y aquí qué está pasando con esta persona? Está como hablando sola. No, no, usted no está hablando solo, usted no está hablando sola, usted está orándole a Dios y diciendo, Señor, yo necesito mi milagro. Este hombre no podía sanarse a sí mismo. Este hombre solo veía personas que le podían dar monedas, pero ese día las personas que estaban ahí con él no eran personas comunes y corrientes. Pastora Ninfa, dígalo, por favor, dígalo. Yo no soy común ni soy corriente. Yo no soy normal. Marlon, dígaselo al Señor, Señor, yo no soy común, yo no soy normal. Yo soy un ángel de Dios disfrazado de humano que vine a hacer maravillas de parte de Dios aquí. Eso era Pedro y Juan en ese momento. Eran la solución que Dios le había enviado para ese hombre. Sería la última vez que pidiera limosna. Entonces, Pedro y Juan lo miraron a él, pero él tenía que mirarlos a ellos. Dice el versículo 5, entonces él les estuvo atento. Eso era lo que estaban esperando ellos, quitarle la mirada del problema, quitarle la mirada del piso, quitarle la mirada de sus pies, que ya no siguiera mirando más. Yo me imagino que hasta él se levantaba la túnica, porque ellos vestían túnicas, todos, hombres y mujeres vestían túnicas en esa época. Yo creo que él levantaba la túnica para que le miraran la deformación de sus pies, como suele hacer mucha gente. Muestran la llaga, muestran los tornillos que atraviesan esas piernas, muestran la bolsa por donde drenan sus necesidades, sus líquidos, como para causar lástima, para causar también pánico, como para causar como, como esos gestos a veces que uno hace como de asombro también. ¿M? Este hombre provocaba la lástima, como suele hacer mucha gente, mostrar la venda con el problema y agregarle a eso cierta lástima con sus palabras.
Ay, pobre de mí, no he comido. Tengo hijos, tengo familia, no me han dado nada. Entonces, pero ese sería el último día. Ellos no se imaginaron que algo, él no se imaginaba lo que iba a pasar ese día, lo que Dios estaba pensando con él. Entonces dice que él les estuvo atento, pero esperando recibir de ellos algo. O sea, este muchacho estaba ajeno a los asuntos espirituales. Este hombre de 40 años estaba totalmente en su problema, porque a pesar de que levantó la mirada, él no le quitaba la mirada de las manos. A ver a qué momento metían las manos a sus bolsillos y sacaban una moneda y le daban. Pero en el verso 6 pasa algo insólito, algo fuera de lo común. Dice el versículo 6, mas Pedro dijo, hombre, no tengo plata ni oro. Yo creo que eso era lo que él no quería escuchar. Lo que menos él quería escuchar era que no había plata ni había oro. Porque ¿qué estaba esperando él? Eso, que le dieran algo, que le dieran algo. Pero Pedro le dice, hombre, lo siento mucho. No tengo plata y no tengo oro. La pregunta aquí es, él estaba diciendo una verdad. Pedro le estaba diciendo, hombre, no tengo plata, no tengo oro. Él sí tenía plata. Él sí tenía algo, quizá de oro. ¿Por qué? Porque ningún judío, ninguno, en absoluto, ninguno, nadie lo hacía. Todas las personas en la antigüedad, ojalá que eso se repitiera hoy, pero no lo hacemos. ¿A qué me refiero? Que para los judíos el ir al templo no es como para nosotros hoy en día. Usted y yo vamos al templo muchas veces a pedir, a orar y a llorar problemas. No, para los judíos el templo era para dos cosas. La primera era para ir a agradecer. Ellos nunca pedían nada en el templo porque ellos consideraban que en el transcurso de la semana habían recibido todo. Ellos iban ese día era a agradecer. Era la primera razón del para qué existía el templo para ellos. Era exclusivamente para agradecer. Allá nadie pedía, Señor, mira que me falta tal cosa. No, ellos, sus oraciones eran específicas y siempre era agradeciendo. Señor, te agradezco por esto, te agradezco por aquello. O sea, ellos tenían, e incluso por escrito, ellos agradecían por el sol, agradecían por la luna, agradecían por la lluvia, agradecían por los que cultivan la tierra, por los alimentos. Ellos agradecían por los padres, ellos agradecían por la esposa, por los hijos, ellos agradecían por el trabajo, ellos agradecían por los gobernantes. O sea, ellos tenían un registro de motivos para agradecer. Y lo segundo, para lo cual ellos veían el templo era para dar, agradecer y dar. Así pues de que Pedro y Juan sí tenían oro, sí tenían plata. El oro era oro así como en polvo. Ellos lo que hacían era echar allá el oro, ¿sí? Lo ponían en las urnas de las ofrendas. Ellos colocaban allá esas monedas de oro o esas pepitas de plata, según como fuera la forma. Entonces, cuando Pedro y Juan le dicen no tenemos oro ni plata, ellos no era que no tuvieran oro ni plata, pero le estaban diciendo una verdad desde otro punto de vista. No tenemos oro ni plata para seguir sosteniendo tu problema.
No queremos que sigas así. El oro y la plata no te van a levantar. El oro y la plata te van a seguir recordando que vas a seguir siendo un lisiado de por vida, de por vida. Así pues de que no tenemos oro ni plata para seguir alimentando algo y declararte un hombre inválido de por vida para que te sigan teniendo lástima. El oro y la plata que tenemos ya tiene un destino y se llama el templo, se llama Dios. Ellos lo entendieron. Ellos sabían a qué iban al templo. Agradecer todas las bondades de parte de Dios, pero a dar. Ellos cumplían al pie la palabra que dice en el libro de Deuteronomio capítulo 16. Nunca te presentarás delante de Dios con las manos vacías. Ellos lo sabían muy bien. Nunca te presentarás delante de Dios con las manos vacías. Ellos lo sabían. Así pues de que ellos sí tenían oro y plata. Lo que no tenían era para darle a una persona que se iba a quedar de por vida así. Entonces Pedro y Juan, dice el versículo 6, le dicen, pero lo que tengo te doy. Wow, hay algo más grande que el oro y la plata, mis amados. Hay alguien más grande que el oro y la plata. Tal vez usted hoy no necesita oro ni plata. Usted necesita un toque de parte de Dios. Usted necesita una unción fresca de parte del Señor. Usted necesita cambiar su mirada de su problema, de su situación. Y ya no tener temor que suene el celular, que suene, que llegue ese mensaje de texto. Ya va a desaparecer ese temor que no le deja avanzar, que no le deja esperar algo mejor. Está el Dios que hace milagros con nosotros. Y quiero que vuelva a hacer lo que hizo antes. Levantar su mirada, cerrar sus ojos y mirar a ese Dios todopoderoso que sí está interesado en darle lo que está pidiendo. Él sí está interesado, claro. Él está súper interesado en otorgarnos ese milagro. El apóstol Pablo decía, si el Señor Dios Todopoderoso nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con él juntamente todo lo que le pedimos? Dios quiere hacerlo. Así puede que usted hoy va a sonreír. Así puede que hoy Dios a usted lo va, como dice una frase hasta bonita, Señor, sorpréndeme. Señor, sorpréndeme. Pues sí, Joanita, hoy Dios te va a sorprender. Adrianita, hoy Dios te va a sorprender. Jesús, Andrés, Linares, Anita, dígalo ahí para su corazón. Dios hoy me va a sorprender porque hoy es la hora de mi milagro. Hoy Dios tiene una hora específica para obrar un milagro y usted se lo va a agradecer a Dios. Usted se lo va a agradecer a Dios porque Dios va a hacer lo que usted no puede hacer. Dios va a obrar poderosamente en su vida, Marisol, en su esposo, Edilberto, en sus hijos, en Justin, en Michael, en Samantha. Dios va a obrar en la familia. Dios si quiere obrar en la familia. Betty, esa noticia que está esperando va a llegar. Hoy el teléfono no va a sonar para mal, va a sonar para bien. Va a sonar, pero para bien. Y usted va a decir, wow, Dios es fiel, Dios es leal, Dios es grande. Los que están a través de Facebook, allá, quiero que lo digan, quiero que ustedes declaren esa palabra. Diga, hoy es el día de mi milagro. Sí, porque ustedes han visto a muchas personas cómo Dios les ha respondido.
cómo Dios ha sido bueno y maravilloso. Pues yo quiero decirle a ustedes hoy, de parte del Dios de los cielos, al que ustedes les sirven, al que ustedes aman, que hoy el Señor va a venir con poder, con autoridad, con una unción mayor y va a obrar ese milagro. Eso que usted no puede hacer, eso que yo no puedo hacer, Dios lo va a hacer, porque Dios es así. El Señor Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es posible para Dios. Entonces, en el versículo número 6, Pedro le dice, no tengo lo que tengo, te doy. En en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ah, ¿en el nombre de quién? De Jesucristo de Nazaret. O sea, le dijo a este hombre, el Cristo de la gloria, que nació en Nazaret, que se crió en Nazaret. O sea, el apóstol Pedro identificó a este hombre que era pobre, que era lisiado de los pies, con un Jesús que nació y se crió en un lugar en donde nadie daba nada por él. Acordémonos de Natanael, cuando le dijeron, hemos hallado al Cristo, al Mesías, al que nació en Belén de Judá. Y Natanael dijo, ¿de Belén puede salir algo bueno? ¿De Belén puede salir algo bueno? Entonces, Pedro identifica a este hombre pobre, lisiado, sin esperanza, con un Dios que nació en un lugar para transformar el mundo, dándole a entender, ese Cristo se identifica con los pobres, ese Cristo se identifica con los necesitados y ese Cristo es capaz de sacarlo de donde está. O sea, lo que estaba pasando ahí era glorioso. Tal vez los transeúntes iban y venían. Casi nadie se quedaba de pronto a mirar, pero muchos sí, cuando escuchan eso, dice, hombre, no tenemos plata, no tenemos oro, pero tenemos algo mucho mejor, al dueño de la plata y del oro, al dueño de este mundo, al que nos creó, nos formó. En el nombre de él, te vas a levantar y vas a empezar a andar. Wow, yo creo que esa palabra nunca este muchacho la había escuchado, jamás. Nunca nadie se había atrevido a decirle algo así. Y escuchó clarito, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora ese hombre estaba ahí en la puerta, dice que todos los días lo llevaban. Él conoció a Jesús, él lo vio de vista, él pasaba porque Jesús entró muchas veces a ese templo. Jesús entró muchas veces y Jesús lo vio ahí, pero Jesús sabía lo que estaba haciendo. Él dijo, este milagro va a ser para que el ministerio de Pedro y de Juan salte. Este milagro va a ser extraordinario. Jesús no lo hizo esperando que Pedro y Juan lo hicieran. Como va a pasar con su vida, amado, aparte de que usted va a recibir un milagro de parte de Dios, usted, por ese testimonio tan poderoso, usted también va a orar por otros y los va a ayudar. Porque cuando uno es sacado de un lugar de inutilidad, de situaciones vanas, uno se llena de compasión por otros porque uno dice, yo estuve ahí. Yo sé lo que es la pobreza, yo sé lo que es el hambre, yo sé lo que es tener problemas, yo sé que es el desahucio, yo sé que es el desalojo, yo sé lo que es recibir una amenaza, yo sé lo que es que me digan en un papel, tienes que pagar esto o aquello, que le estén recordando a uno cosas. Por eso, amado del Señor, usted va a recibir ese milagro hoy. Hoy el Señor quiere hacer ese milagro. Y por eso lo que le está pidiendo es levanta la mirada para que vengan cosas gloriosas y poderosas. Entonces, ellos fueron
muy osados. Y dice el versículo 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y en ese instante, en ese momento, mire lo que no pasó en años anteriores. Dice que al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Yo me imagino, esto lo llego a comparar como en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, donde Ezequiel estaba asombrado diciendo, wow, se están uniendo. Este fue un milagro creativo. Esto fue un milagro poderoso donde se le veía al hombre cómo se le restauran los pies, los tobillos, cómo los tendones tal vez se veía por encima de la piel, cómo se movía ya por dentro de este hombre lo que estaba pasando. Un milagro súper extraordinario, asombroso. Dice que este hombre lo primero que hizo fue saltar y se puso en pie y empezó a andar. Y estaba fuera del templo, porque hay personas así que ni están dentro ni están lejos, están cerca, pero no están dentro. Dice que él entró con ellos en el templo y estuvo andando y saltando y alabando a Dios. Wow. Yo creo que todo mundo decía, pero no es este el que estaba ya mendigando, pero no es este el que pedía limosna, pero no es este el inválido, claro. Y muchos se le acercaban y le decían, oiga, usted no es el que pedía limosna. Dijo, sí, yo soy, claro, aquí estoy. Dios me sanó. Eso va a pasar con su vida. Si usted lo cree el día de hoy, eso va a pasar. La gente va a decir, wow, usted no es el que andaba así a pie y ahora mire en un vehículo. Usted no es el que pedía prestado todos los lunes para poder tener para el transporte de la semana. ¿Qué pasa que ya no pide prestado? No, es que ya Dios a usted le proveyó. Ay, no es usted el que se iba para una empresa, ahora usted que tiene un negocio, sí, el mismo. Vamos, dígalo, dígalo ahí dentro de su corazón, diga, sí, el mismo. Me van a preguntar, ¿yo era? Sí, diga, tiempo pasado, yo era porque ahora soy. Yo era porque ahora soy. Era tiempo pasado. Yo era el que me andaba siempre diciéndole a la familia, préstenme, préstenme. No, no, no. Ahora se va a cumplir la promesa del Señor que dice, prestarás y no sacarás prestado. Ayudarás a otros sin que no le alcance el orgullo a usted dice, no, ya no necesito de nadie. No, siempre vamos a necesitar de alguien para, así sea para otras cosas, pero siempre vamos a necesitar de alguien. Y este hombre empezó a alabar al Señor, saltaba. Yo creo que él decía, claro, es que nunca lo había hecho. Yo nunca había caminado, yo nunca había saltado. Ese hombre estaba feliz, estaba feliz. Pedro y Juan estaban felices, dijeron un milagro más, un problema menos en la sociedad, porque él prácticamente era un problema porque muchas veces los gobernantes, si estas personas no recibían para el sustento diario, hacían parte de un lugar de beneficencia. Claro, este hombre, de alguna manera, entre comillas, era un problema para la sociedad, porque donde hay muchos enfermos que los tengan que sostener, eso suma. Y alguien debe alimentar a esas personas, alguien debe darles. Y eso se acabó. Ese lugar donde se sentaba, donde ponían a este hombre paralítico o lisiado de los pies, ya nunca más iba a estar ahí. Yo creo que la misma gente que siguió entrando y ve, ¿qué se hizo? Porque había gente que hasta allá le traía la limosna a él. Y dijeron, ¿qué pasó? ¿Dónde está? No, ahora está adentro. Ya no está afuera, ahora está adentro. ¿Se da cuenta qué es lo que quiere Dios? Usted que tal vez está ahí cerca, pero no está adentro. De nada sirve. Dios quiere que estemos dentro. Él estaba en la puerta del templo, pero no estaba dentro. Tampoco estaba en la casa ni en una cantina haciendo cosas. No, estaba en un lugar medio. Y hoy Dios quiere que usted se decida.
Con ese milagro que Dios va a hacer en su vida, Dios quiere que usted se decida, porque este hombre pudo haber salido para su casa, haber salido a correr para cualquier otro lugar menos para el templo, pero él lo entendió. Él dijo, si estos hombres pudieron obrar un milagro en mi vida, es porque aman a Dios, es porque le sirven a Dios, pues yo quiero ser igual. Nada mejor que eso, que de todo lo que Dios nos ha dado, como dice la palabra, de gracia recibiste, da de gracia también. Y dice el versículo número 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Se volvió un testimonio, un referente. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Sí, lo que Dios va a hacer con su vida va a ser muy notorio. No lo va a poder ocultar. Así puede que el milagro no va a ser pequeño. El milagro va a ser grande. Incline su rostro, por favor, ahí donde está. Incline su rostro. Inclínelo con humildad. Si de pronto el lugar donde está es un lugar público, pues ciérrelos. Únicamente cierre sus ojos y con reverencia dígale, Señor, hoy, aunque yo quizá no lo esperaba, tenía una expectativa, yo sabía que algo, intuía que algo iba a pasar, pero nunca me imaginé que hoy sería el día de mi mayor milagro. Este día 20 de este mes 11 de este año 2023 será un día para recordar. Será un día en donde Dios va a obrar. Dios va a sanar el corazón. Dios va a cambiar el corazón si el que tiene está endurecido como la piedra. Dios va a restaurar su alma, su espíritu. Dios va a traer nuevamente, ¿sí? Reposición de lo perdido. Dios va a hacer maravillas. Dígale, Señor, hoy es el día de mi milagro. Yo pensé que era un mensaje más, pero hoy me doy cuenta, Señor, que no es un mensaje más. No me levanté para ser un acumulador de mensajes. No, no. Es un mensaje que da esperanza, que da vida. Dígale, Señor, si tú lo hiciste con ese hombre, hazlo conmigo. Dígale, Señor, hazlo conmigo. Obra en mí. Yo también necesito un milagro. Yo necesito, Señor, que hoy se abran los cielos, que hoy descienda lluvia temprana y tardía. Dígale, Dios, yo hoy necesito que tu gloria sea vista en mi vida, en mi casa. Señor, ya no quiero seguir ahí, en ese lugar donde a pesar de que pago un arriendo, Señor, pero no es fácil. Dígale, Señor, ese lugar donde estoy, donde está mi casa, mis hijos, no es lo que quiero para ellos. Dígale, Señor, sácame de aquí. Yo creo que ese hombre, mucha gente le decía, mira, haz algo diferente, pero él no sabía hacer otra cosa, sino pedir limosna. Dígale, Señor, hoy yo necesito, yo quiero que obres en mi casa, en ese esposito que es de un temperamento fuerte, que es iracundo, que es mal geniado, que es dependiente del licor. Dígale, Señor, quiero que mi hijo sea transformado, sea cambiado. Dígale, Señor, dígaselo de corazón, Señor. Tú lo creaste. Tú me lo diste, Señor, pero tú lo creaste. Tú conoces a mis hijos, tú los conoces mejor que yo. Y yo llego hasta cierto límite con ellos, pero tú puedes entrar al corazón de ellos y transformarles sus pensamientos, sus ideas. Llámalos a tu presencia, Señor. Llámalos con cuerdas de amor, Señor. Diles al oído, Señor, que tú los amas. Díselo tú, Señor. A mí no me han querido entender. Vamos, dígale al Señor, Señor, a mí no me han querido entender, porque tal vez no se lo he sabido decir. Pero si tú les hablas al oído, ellos no podrán decir que no. Si tú los invitas, ellos no podrán decir que no.
Si tú los llamas, ellos no se podrán negar, porque ellos van a atender el llamado, la voz tuya. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Hoy declaro, Señor, que mi milagro está hecho. Lo recibo por fe, Señor. Hoy se abren puertas que estuvieron cerradas. Hoy, Señor mío, es el inicio de cosas gloriosas para mí y para mi casa. En el nombre de Jesús. Si puede, por encima de su cabeza, levántele un aplauso al Señor. Agradézcale a Dios mientras le aplaude diciendo, Señor, porque le doy la bienvenida a esa gran bendición que tiene para mí y para mi familia. Amados de Dios, bendigo sus vidas, los quiero mucho y con la ayuda del Señor, pues mañana nos volveremos a encontrar por estos mismos medios, si Dios nos lo permite, a las 5 a.m. Invite a alguien, copie el enlace de esta enseñanza y envíeselo a un familiar, a un amigo. Amén, hágalo, se lo va a agradecer, se lo va a agradecer. Si a usted le fue útil, le será útil también a alguien más. Le recuerdo, si usted quiere colocar una ofrenda en este ministerio, hágalo. Hágalo a la cuenta de Nequi. Por ahora solo la cuenta de Nequi la tengo habilitada porque la otra está todavía ahí. Hasta que no tenga un nuevo dispositivo, mi cédula, perdón, hasta que no tenga mi cédula física. Ustedes saben que tuve un incidente y me quitaron algunas cosas, pero bueno, eso es pasajero. Ya se está reponiendo todo otra vez. Entonces, sí necesito tener esa cédula en físico para poder activar esta cuenta de Davi Plata. Por ahora, cuenta Nequi 313-303-4035. Una ofrenda que le pueda ayudar a cambiar también su vida. Los quiero mucho, les bendigo. Feliz resto de día para todos. Que estén muy bien. Mi Adrianita hermosa, te bendigo, mi amor.